Entonces dice, sea el conjunto L formado por los elementos Y, tal que Y es igual al logaritmo de X con X perteneciente a los reales positivos. Y la operación binaria cuadrado definida por logaritmo natural de X1 cuadrado logaritmo natural de X2 es igual al logaritmo de X1 por X2 sobre 2. Para todo logaritmo de X1 y logaritmo natural de X2 perteneciente a conjunto L. Entonces determine si el sistema formado por el conjunto L y la operación cuadrado es un grupo abeliano. Muy bien. Entonces ya vamos a resolverlo. ¿Cómo comenzamos adelante? Levanten sus manos. José Carlos, ¿quieres ayudarnos? ¿Quieres Sí, comenzar? Ajá. sería por cerradura. Muy bien, cerradura. Permítanme. Voy. Entonces sería cerradura. ¿Y cómo planteas la cerradura, José Carlos? Para todo logaritmo de x1 y Ajá. x2 Permíteme. Para todo logaritmo natural de x1, logaritmo natural de x2. Ajá. que pertenece a L. Ajá. Pertenecientes a L. Muy bien. Y bueno, ya después tendríamos que hacer la operación, que es Ajá. logaritmo natural de x1 cuadrado Ajá. logaritmo natural de x2, ¿Sí? que eso también pertenece a L. Exacto. Y bueno, ya tendríamos que hacer la operación, que es la Ajá. que tenemos ahí, de logaritmo natural de x1 por x2 sobre 2, Ajá. que pertenece a L. Ajá. Nos hacemos la pregunta. Ujú. ¿Pertenece a L? Ajá. ¿Y qué dirías tú? Que ¿Sí no, o no? ¿Y por qué? no porque pues bueno, la división nos puede dar un número racional. No, pero fíjate, los racionales pertenecen a los reales. Recuerda que tenemos en álgebra, revisamos primero el Ah, sí, sí, los conjunto de reales, los los reales. naturales. Ajá, luego Sí, sí, sí. teníamos los enteros. Luego Cierto, cierto. teníamos los racionales, que los representábamos con Q, y por otro lado los irracionales Cierto, cierto. y No, entonces sí. conjunto los reales. Muy bien. Pero además, fíjate que eso también es importante que no pierdas de vista, que son reales, pero solamente positivos. ¿Cuáles son Positivos. esos? Ajá. Pues todos los reales positivos. Ajá, ¿cuál sería, por ejemplo, un intervalo de X que Más describa los reales infinito, menos positivos? infinito. No, solo reales positivos. De cero a Ah, infinito. desde cero a infinito. De cero a infinito, ajá, muy bien. ¿Y cero es abierto o cerrado? ¿Y por qué? Este. Cerrado, ¿no? O ¿A era quién? abierto. No, A no, mí. abierto, abierto. Abierto. Ajá, porque el cero no es positivo ni Ujú, ujú. negativo. Muy bien, perfecto. Entonces, si les hablan de reales positivos, es este intervalo de valores. ¿Están de acuerdo? Y O sea que entonces ya. el cero no está en este conjunto, ¿eh? No lo olviden. Muy bien, listo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, ya, ¿cómo dirías? Que bueno, la Este operación que resultado tenemos ahí. pertenece Ajá, a este, los al reales conjunto L. positivos. Este elemento resultante pertenece al conjunto L, ¿sí o no? ¿Y por Sí, qué? ¿Sí? ¿Por qué? porque nos da los reales positivos. Porque x1, x2 sobre 2 es un real. Ajá. Pertenece a los reales positivos. Muy bien, José Carlos. Sí, ¿verdad? ¿No te cambié el nombre? No, no, sí está bien. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, Rodrigo, ¿cómo continuarías? Muchas gracias. Ajá. Rodrigo, te escuchamos. Rodrigo Calleja, tienes desactivado tu micrófono. Profe, una Ah, duda. sí, ¿Cómo profesor. definimos Ajá. que Los dos, x1 y x2 entre 2 pertenecían a los reales? Positivos, reales positivos. Ah, porque fíjate, resulta que en el enunciado nos dijeron que Y, bueno, el conjunto L está formado por los elementos Y, tal que Y es igual al logaritmo natural de X, donde X pertenece a los reales positivos. Entonces, pues aquí nos están diciendo que partimos, su compañero José Carlos nos dijo, logaritmo de x1 y logaritmo de x2 pertenece a L. ¿Eso qué quiere decir? Pues que x1 y x2 forzosamente tiene que ser un número real positivo. Entonces, cuando tú multiplicas un número real positivo con otro real positivo, te va a dar un real positivo. Y si lo divides entre 2, que es un real positivo, seguirá siendo un real positivo. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias, profe. Es que recuerda, L
está formado por elementos Y que tengan esta forma, donde X tiene que ser un real positivo. O sea que si tú dijeras, oiga, pero es que puede ser que X1 es -5. Entonces yo te diría, si X1 es -5, entonces ya ese elemento, logaritmo de -5, logaritmo natural de -5, no pertenece a este conjunto, porque para que pertenezca, su argumento tiene que ser un real positivo y -5 no es un real positivo. Por lo tanto, desde el principio no estás proponiendo un elemento que pertenezca al conjunto. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Muy bien. Y eso es por eso, perdón, y por esa razón yo les he repetido ya en varias ocasiones. No pierdan de vista nunca, nunca qué forma tienen los elementos del conjunto y cómo está definida la operación. Si tiene presente eso siempre, entonces no se van a equivocar nunca. Van a poder decir si sí pertenece el resultado al conjunto del que partieron o no pertenece. Porque dijimos que no siempre se van a cumplir todos los axiomas, va a haber alguno que no se cumpla y en ese momento pues concluiremos que no es un grupo. Pero bueno, hasta aquí la cerradura ya se cumplió. Espero que ya no tengan otra duda. Si tienen otra duda, adelante. Entonces, ahora sí, Rodrigo, ayúdanos con ¿Ya qué me escuchan? seguimos. Sí, ya te ¿Me escuchan? escuchamos. Ajá. Es que sí, no lo activé, discúlpeme. No, no, no hay problema. Adelante, te Es escuchamos. la asociatividad Muy bien. ¿Cómo la planteamos? tal que, Permíteme, permíteme. Asociatividad. Listo. Para tal que, todo, decimos para para todo, todo. así, Ajá, perdón, para todo logaritmo natural de x1, ajá. logaritmo natural de x2, Sí, logaritmo natural de x3, sí. pertenece al conjunto L. Pertenecientes a L. Ajá, sí, sí, sí. Se establece que Tiene que pasar, ¿que qué? Ajá. Logaritmo logaritmo natural de natural de X1. x1 Ajá. operado, Sí, entre paréntesis, sí, logaritmo natural de x2 sí, operado con logaritmo natural de x3 sí. es igual Ajá. al logaritmo natural de x1 operado con logaritmo natural de x2, eso es entre paréntesis, y Ujú. todo eso operado con logaritmo natural de x3. Exacto, muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Y entonces, Valeria, ¿puedes ayudarnos a efectuar las operaciones? Sí, Pi. Ajá, Pues ahí sería logaritmo natural de x1, ajá, la operación binaria, ajá. logaritmo natural de x2 por x3 sobre 2 Muy bien. ¿Y del lado derecho? es igual a logaritmo natural de x1 por x2 sobre 2. Sí, Operación binaria, logaritmo natural de x3. sí, muy bien. Muchas gracias. Permíteme un momento. Y continúa tú misma, por favor. Ok, Ya. entonces abajo sería logaritmo natural de x1 por x2 por x3, todo eso sobre 2, Ujú. es igual a Todavía no. Aquí hace falta algo, ¿no? Porque la operación binaria dice, cuando vas a trabajar al logaritmo de x1 con el logaritmo de x2, tienes que multiplicar los argumentos y dividirlos entre 2. Entonces, fíjate, el argumento del primero era x1, el argumento del segundo era esta expresión, pero te hace falta la última parte. ¿Estás de acuerdo? Ajá, Ajá. sería entonces entre 4. Entre 2, ¿no? Ya Ajá. al final sí va a quedar entre 4, pero por ahora nada más lo que estamos haciendo es seguir esta regla y entonces multiplicamos este argumento con este y lo Ok. dividimos entre 2. Muy bien, muchas gracias. ¿Y del lado derecho? Logaritmo natural de x1 por x2 entre Ajá, 2 ajá, por logaritmo por x3 ajá. ¿Y todo eso? entre 2. Exacto, muy bien. Y ahora sí, simplificado, ¿qué nos quedaría? Logaritmo de a la izquierda. De x1, Ajá, x2, x3 ajá, entre 4 sí. ¿Y del y lado del otro derecho? lado igual, Ajá, logaritmo de x1, x2, x3 entre sobre 4. 4. Muy bien, por lo tanto se cumple. Muy bien, muchas gracias. Tómense un momento para copiar. Ahora sí, vamos a seguir con conmutatividad. ¿Por qué, José Carlos?
sería tal que No, logaritmo pero de ¿por qué? ¿Por qué seguimos con Ah, esa? Ajá, para ahorrarnos los otros dos pasos, para ya exacto, no estar para como ahorrarnos un que poco el trabajo. Así es. Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo la plantearía? tal que logaritmo de x1, Para x2. todo, ¿no? Para Ah, todo, sí, para logaritmo todo. de Sí, X. sí, sí. Ajá. Pertenece Pertenecientes, ajá. al cumpleaños de Dani. No, no es cierto, Al perdón. conjunto L, al Al conjunto conjunto L. L, Ajá. este, Debe de cumplirse ¿qué? que logaritmo cuadrado, Ajá. logaritmo de x1 cuadrado, logaritmo de x2 No, no, no. Ah, ya, perdón, sí. Ajá, exacto. Tiene que ser igual a. es igual a logaritmo de x2 cuadrado de x1. Exacto, muy bien. Y entonces ahora sí efectuamos las operaciones. Entonces, Alexa, te escuchamos. Queda como logaritmo natural Ajá, de x1 por x2, sí. Sobre. bueno, entre 2. Exacto, muy bien. Y del lado derecho. Del otro lado, pues queda logaritmo natural Ujú, de x2 por x1 sobre 2. exacto. ¿Y qué Pero, decimos? ¿Que se cumple o no? pues sí se cumple porque como x1 y x2 pertenecen a los reales positivos, Exacto, ahí existe lo de conmutatividad, pues sí se exacto. cumple. Muy bien. Porque en los reales positivos existe la conmutatividad. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y ahora, entonces, gracias, Alexa. Gadiel, te escuchamos. ¿Con qué seguimos? Con el elemento neutro, ¿no? Exacto, existencia del elemento neutro. ¿Cómo se conoce también este elemento neutro? Idéntico. Muy bien. Para que si en alguna parte ven idéntico, pues no piensen que es otra cosa. Están hablando del elemento neutro. Muy bien, Gadiel. Entonces, ¿cómo lo plantearías? Para todo logaritmo natural de x1 que pertenece a L, Para todo, ajá. Para todo L, logaritmo natural de x1 que pertenece a L, ajá. existe Ajá. un logaritmo, yo lo marqué con n de neutro, Ajá, que logaritmo pertenece a natural, L, ajá, neutro, ajá, que pertenece a L, ¿sí? tal que el logaritmo natural de x1, Ajá, operación binaria cuadrado, ajá, logaritmo natural de neutro, ajá, es igual al logaritmo de x1. exacto, muy bien. Muchas gracias, muy bien planteado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Bueno, siguiendo la operación, tenemos que es logaritmo natural por De x1, x1 por, ajá, n1, por n nada bueno, más. sí, por n, entre Ajá, 2, ajá, es igual al logaritmo de x1. muy bien. Y para que la igualdad se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Que n sea igual a N, 2. sí, que n sea 2 para que se cancele. Exacto, exacto. Pero bueno, lo ponemos, ¿eh? No nos vamos a saltar los pasos. X1 por n sobre 2 es igual a X1. Entonces, ahora sí, como me dijeron, n es igual a 2. Muy bien. Y entonces, no podemos decir que este es el idéntico. Si alguien dice, ah, el idéntico es 2, estamos mal, ¿verdad? Porque, ¿qué forma tienen los elementos de ese conjunto? De logaritmos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el idéntico? Por lo tanto, el idéntico es, ¿quién? Logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2. Exacto, muy bien. No pierdan de vista eso. Recuerden, los elementos que obtengamos tienen que pertenecer al conjunto. En este caso, el conjunto son logaritmos naturales. Y el idéntico para ese conjunto es logaritmo natural de 2. Muy bien, muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar este ejercicio. Ya solo nos falta una propiedad. Y ya terminó. Profe, ahí Entonces vamos a terminar ya el ejercicio con la última verificación del axioma de existencia de los elementos inversos. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿cómo la planteas, Valeria? Sería que para todo ¿Sí? logaritmo natural de x1, coma el logaritmo natural de x2, que... No, no, solamente con un elemento. nada más con uno. Ok. Ajá. Que pertenecen a Perteneciente a los L. reales positivos. Ajá, ajá. No, pertenecientes a L, al conjunto L. Sí.
A L existe Sí, logaritmo natural de I, exacto. que pertenece a L, Sí, que el logaritmo natural de X1 tal que el logaritmo natural de X1, ajá, ajá, más el logaritmo natural de I ajá, permíteme quitar. da, ok, X1 cuadrado logaritmo natural de I, ajá, es igual al logaritmo natural de 2. exacto, que es el elemento neutro, muy bien, ajá. Entonces, simplemente efectuamos esa operación. Logaritmo Ajá. natural de X1 cuadrado logaritmo natural de I es logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué nos queda de esta expresión? Ahí sería el logaritmo natural de X1 por Ujú, I ¿sí? sobre 2, ¿Sí? Y eso es igual a... que es igual al logaritmo natural de 2. Muy bien, entonces estábamos diciendo hace rato, para que dos logaritmos sean iguales, sus argumentos tienen que ser iguales. Muy bien, entonces, ajá, Pues se tendría que despejar I, ¿no? ajá, pero ¿cómo nos quedaría? Si para que esta igualdad se cumpla, para que los logaritmos naturales sean iguales, sus argumentos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué nos quedaría de ahí? ¿Qué expresión? Pues primero sería el X1 por logaritmo I. natural de No, X. ya sin logaritmo natural. Ok. Ajá. Por 4, igual a X1, 4. no. X1 por I sobre 2 tiene que ser igual a 2, ¿no? Es lo que estaba diciendo nada más, que Ajá. para que dos logaritmos sean iguales, sus argumentos tienen que ser iguales. Y si no, recuerden que tendrán que aplicar la función exponencial y ya, entonces van a llegar ahora sí a esto. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, ya respecto a lo que tú decías, despejando ahí, ¿quién sería? X. No, y despejando ahí, Ajá, a 4 ajá, sobre, sobre X1. exacto, muy bien. Y entonces decimos que esta expresión pertenece a los reales positivos, sí o no, y por qué. Para que el inverso Pertenecería, exista, ¿no? para que el inverso exista, esta expresión tiene que pertenecer a los reales positivos. Entonces nos preguntamos, ¿pertenece a los reales positivos, sí o no? La respuesta es sí, porque pues X1 es un real positivo, que es distinto de 0. Entonces este cociente siempre va a ser un real positivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sí, por lo tanto, los inversos existen y tienen esta forma. Por lo tanto, le ponemos ahí los inversos existen y tienen esta forma. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la forma que tienen los inversos? ¿Quién me puede decir? Es igual a 4 sobre X al X1. X1, exacto. Esta forma tienen los inversos. Y alguien podría decir, oiga, profesor, entonces hay muchos inversos. Sí, cada elemento tiene su propio inverso. Por ejemplo, si a mí me dijeran, sea sea logaritmo natural de 5 perteneciente a L, entonces, ¿quién es su inverso? ¿Cuál es el inverso del logaritmo natural de 5? 4/5. ¿Cuál es el inverso de, permítanme, logaritmo natural de 5? Y entonces ya me dijeron, el inverso es 4/5. Muy bien. Y si me dijeran el logaritmo natural de 10, ¿quién sería su inverso? 4 décimos. 4 décimos, exacto. Muy bien, muy Bueno, bien. 2/5, Entonces, ¿no? ajá, por esa razón, sí, por esa razón hablamos de inversos, porque cada elemento del conjunto tiene su propio inverso. Muy bien, y ya terminamos el ejercicio. ¿Y cuál es la conclusión que ponemos? Por lo tanto, el sistema formado Sí, es un grupo abeliano. por el conjunto L y la operación binaria cuadrada, sí es un grupo abeliano. Muy bien, porque cumplió los axiomas. Muy bien, perfecto. Entonces, tómense un momento para copiarlo, por favor, y grabación. Entonces nos dice, sea el conjunto M formado por los elementos cis de 60, cis de 120, cis menos 1, que sería cis de 180, luego cis de 240, cis de 300 y cis de 360, que sería 1. Muy bien. Entonces nos dice determinar si el sistema formado por el conjunto M y la operación asterisco es un grupo abeliano, donde la operación asterisco es la multiplicación usual en
Sí, muy bien. Entonces, observamos que nuestro conjunto es un conjunto finito formado por 6 elementos. Entonces, cuando pasa eso, nuestra operación puede representarse a través de ¿qué? ¿Se acuerdan? Una tabla. De una De una tabla. tabla. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Muy bien, entonces nuestra operación se llama asterisco. Y entonces nuestro primer elemento sería cis de 60, luego sería cis de 120, luego sería menos 1 o cis de 180, luego cis de 240, luego sería cis de 300 y por último 1. Voy a poner unas líneas, muchachos, para separarlos. ¿Listo? Muy bien. Para que no nos vayamos a confundir. Listo, ya está. Y luego las columnas, ¿cómo quedarían? ¿Qué escribo? La primera columna, cis de 60. Muy bien. Luego, Cis de 120. ajá, muy bien, muchas gracias. Luego, Menos 1. menos 1 o, ¿qué sería? De Cis de 180. De 180. Exacto, muchas gracias. Luego sería Cis de ajá, 300. no, todavía no. Cis de 240, muy bien, perfecto. Ah, sí, perdón. Sí, Ajá, y luego ahora sí, sí, cis de 300. exacto. Cis de 300. Y 1. Permítanme. Ajá. Y cis de Cis de 360. 300. Y luego, ajá. Entonces me van a ayudar, por favor, a llenar esta tablita por renglón. Recuerden que la operación asterisco es la multiplicación usual en complejos. Entonces, Jorge, ¿cuál es tu apellido? ¿Me puedes decir cómo se pronuncia tu apellido? Hegevich. Repítelo. Hegevich. Exacto, Hegevich. Exacto, Jorge. ¿Me puedes ayudar en el primer renglón, por favor? Claro. Ajá. El Cis de asterisco dijo 60, que era. ajá, multiplicación usual en complejos. Entonces, cis de 60 operado con cis de 60, ¿cuánto te quedaría? Uy, Recuerda que en complejos teníamos cis de teta 1 multiplicado con cis de teta 2, entonces nos quedaba cis de teta 1 más teta 2. Entonces de 180 o menos 1. No, mira, cis de 60 operado con cis de 60. Se suman los argumentos, entonces, ¿qué te quedaría? No es cis de 180. Ah, sí, de 120, perdón. Exacto, muy bien. Entonces aquí recuerda cis de 180 y aquí cis de 0 o de 360 grados. Le pongo 0. Muy bien, ahora sí, Jorge, continúa. La siguiente sería cis de 180. Exacto. La siguiente cis de 240. Ajá. La siguiente cis de 300. Sí. La siguiente cis de 360 o 0. Ajá. Y pues la siguiente cis de 60. Bueno, le ponemos 360 para que no haya duda. Ajá. Y luego, cis de 60. Muy bien. Sí, cis de Perfecto. 60. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ahora sigue José Carlos. Adelante. Te escuchamos con el segundo renglón. Sería menos 1. Ajá. O cis de 180. Le vamos a dejar cis de 180. Ajá. Cis de 240. Sí. Cis de 300. Sí. Cis de 360. Sí. Cis de 420. Ajá, pero recuerda que cuando te pasas de 360 es un ángulo equivalente a un ángulo menor a 360, ¿estás de acuerdo? O sea, sí estás Le bien. retamos una vuelta, ¿no? Sería cis de Exacto. 120. Exacto, pero no es cis de 120, mira. Suma 120 más 300 da 420. Ajá. Son Y 480. 420, no, 420 menos una vuelta completa, que son 360, 60. cuando nos queda 60, exacto. Muy bien. Ahora sí, y continúa. Y luego sería, bueno, 360 más 120, que son 480. Ajá. Menos 360, ahora sí son 120. Exacto, muy bien.
Ahora sí, muchas gracias. Listo. Después sigue Álvaro. Perdón, Gadiel. Gadiel. Aquí ando, perdón. Ajá. Tenemos que es Cis de 180, ¿verdad? 180 operado con cis de 60, exacto. Cis de 240. Ajá, muy bien. El otro sería cis de 300. Sí, Cis de 360. sí, Cis de 60. sí, Cis de 120. sí. Y cis de... ¿Sería otra vez 300? No. Es que mira, es cis de 180 operado con cis de 360. Pues sería 360 más 180. Pero si luego le vas a volver a quitar 360, entonces, ¿qué te quedaría? Solamente este, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Mira, recuerda, cis de 360, bueno, era cis de 180 operado con cis de 360. Entonces simplemente sumas los argumentos, que son 180 más 360. Pero como se pasa de una vuelta completa, a esa suma le voy a restar una vuelta completa. Entonces, ¿qué me quedó simplemente? 180, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora le pregunto a Daniela, por favor, te escuchamos. Sí, sería cis de 300, Sí, gracias. luego cis de 360, Sí, cis de... de... 240, cis de 240 no, operado con 180. Ajá, y le cis restamos 360. de Ajá, 60, muy sí, bien, muy bien, muy bien. Ajá, gracias, Daniela, continúa. sí. Cis de 120, Exacto, ajá, cis de 180 sí, y cis de 240. exacto, Daniela, muchas gracias. Y después, Cosette, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Ok, es entonces cis de 360, Sí, muy bien, adelante. cis de 60 en la que sigue, Ajá, en la que sigue cis de 120, muy bien, luego cis de 180, sí, cis de 240 ajá, y cis de 300. exacto, muy bien. Luego, perdón, muchas gracias, Cosette. Y ahora le preguntamos a Oscar Daniel Vallejo. Por favor, Oscar Daniel, ayúdanos. Sí, sería el primero cis de 60, Sí, cis de 120, sí, menos 1 cis de 180, ajá, muy bien, cis de 240, sí, cis de 300 sí, y 1, sí, de 360 360. o 1. Muy bien, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, dijimos aquí, uno es cis de 0 o cis de 360. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora sí ya efectuamos toda la operación con esos elementos del conjunto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a verificar los axiomas. Y me pueden decir, Omar, ¿cuál es el primer axioma que verificamos y cómo se verifica? ¿Quieres intentarlo, Omar? Claro, cerradura. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Y cómo verificamos la cerradura? ¿O qué significa la cerradura? ¿Cómo la interpretas? Y a partir de esa interpretación, pues podemos decir si esta operación para este conjunto, pues sí cumplen la cerradura. Entonces, ¿cómo la interpretas la cerradura? Como que Ajá. bueno, Al los trabajar dos productos, elementos, sí, al trabajar dos dos elementos elementos que del son de un conjunto, conjunto, ajá, debe de darte, su producto tiene que dar ajá, un valor dentro del mismo conjunto. exacto, muy bien, perfecto, esa es la cerradura. Entonces, lo único que tendríamos que hacer cuando se trate de un ejercicio como este es verificar todos los elementos dentro de la tablita y ver si alguno
de ellos no pertenece a estos elementos que nos están dando. Si alguno de estos no pertenece, entonces ya no se cumple la cerradura y ya no será un grupo. Pero entonces, ¿tú qué dirías? ¿Qué dirías, Omar? ¿Sí, Sí, sí es yo creo que ya con cerrada la o no? tablita, Ajá, logramos demostrar que todos los resultados son también ajá. parte de nuestro conjunto. M, exacto, muy bien. Entonces, sí se cumple. Muy bien, se cumple porque todos los resultados que pertenecen a M. Muy bien, Omar. Muchas gracias. ¿A todos les quedó claro eso, muchachos? ¿Sí o no? ¿O alguien no lo Sí, entendió? profe. Nos pueden decir. No, sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, recuerden, si les dan una tablita, para verificar la cerradura solamente tienen que observar si todos los elementos dentro pertenecen al mismo conjunto. Si, por ejemplo, aquí nos hubiese quedado un cis de 45 y aquí no aparece por ningún lado cis de 45, entonces ya no es cerrada, porque hay un elemento que no pertenece a ese conjunto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué verificamos? La asociatividad. La Asociatividad. asociatividad, muy bien. Entonces, ¿cómo verificarían esa propiedad de asociatividad? Sí, Ajá. ¿Quién me puede decir? se verifica porque sería Ajá, el resultado de dos operaciones entre dos elementos y ese resultado operarlo ajá, con un tercer elemento y ajá, pues como el resultado de la primera operación es parte también del conjunto y se opera con otro elemento que es del conjunto, ujú. entonces también viene siendo del conjunto, por así decirlo. Muy bien, sí, estoy de acuerdo contigo. Y ya nada más para, ¿cómo podría decir? Formalizar un poco lo que su compañero dijo. Entonces decimos lo siguiente: para todo A, B y C pertenecientes a M, entonces debe de cumplirse que A operado con B operado con C tiene que ser igual a A operado con B operado con C. Eso es la asociatividad. Y entonces decimos, ya que el conjunto M pertenece a los complejos, entonces A operado con B operado con C igual a A operado con B operado con C para todo A, B y C pertenecientes a M se va a cumplir. ¿Por qué razón? Pues fíjense, nosotros estamos diciendo que va a haber tres elementos A, B y C que pertenecen a este conjunto, al conjunto de M. Y la asociatividad se plantea de esta manera, eso ya lo saben. Entonces, ya que M es un subconjunto de complejos y en los complejos se cumple esta propiedad de asociatividad, entonces para este conjunto M, pues también se va a cumplir. Y si no, lo que tendríamos que hacer, lo que pasa es que aquí hay un pequeño problema porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos del conjunto. Tendríamos que hacer todas las combinaciones posibles donde trabajemos con 3 elementos del conjunto a la vez. Entonces sí nos va a llevar un poco de tiempo. Si nuestro conjunto fuera de 2 por 2, pues entonces ahí sería más fácil, ¿no? Plantear las combinaciones posibles. Pero como aquí sí son muchos, entonces lo vamos a dejar de esta manera. Les repito lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, la asociatividad decimos, para todo A, B y C perteneciente a este conjunto, pues los elementos con los que trabajemos tienen que pertenecer a ese conjunto. Entonces, se debe de verificar esta expresión. Muy bien. Y entonces decimos, para no tener que hacerlo uno a uno las combinaciones, entonces decimos, ya que M pertenece a los complejos y en los complejos se cumple la asociatividad, entonces en M también se va a cumplir la asociatividad. Y ya, de esa manera vamos a dejarlo indicado que la asociatividad se cumple. Les repito, en general lo que se tendría que hacer es hacer combinaciones de 3 elementos, todas las posibles, y verificar que pues en todas se cumpla. Es decir, yo tendría que plantear, pues permítanme un momento, yo tendría que decir, por ejemplo, cis de 60
operado con cis de 60, operado con cis de 120, y entonces aquí pongo paréntesis, me tiene que dar igual a cis de 60, operado con cis de 60, operado con cis de 120. Y esta es la primera de las combinaciones, pero hay muchísimas más. Entonces nos vamos a tardar un ratito en verificarlo, por lo tanto, por eso nada más lo estoy planteando de esta manera. Entonces yo digo que si planteo 3 elementos que pertenezcan a M, debo de verificar esto, pero como M es un subconjunto de los complejos y en los complejos se cumple la asociatividad, entonces en M se va a cumplir también la asociatividad, para no tener que hacer todas estas combinaciones, pero si no, pues las van a tener que hacer. Sí, te escucho, dime. Una pregunta, es Ajá. que, bueno, aquí como dijo que se supone que tendríamos que hacer todas las combinaciones, Ajá. que no podríamos checar como que un patrón que tiene, que son, va sumando de 60 a 60, Ajá. y entonces de todos modos, operación que hagas, le vas Ajá. a sumar únicamente 60. Entonces no se vería afectada, te tendría que pertenecer al conjunto. Estoy de acuerdo, esa sería una forma también de verificarlo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. En muchos de los ejercicios, para terminar ya este axioma y pasar al siguiente, ya casi terminamos, está muy corto. En muchos de los ejercicios les van a decir, como este axioma está un poco largo de verificarlo en un conjunto finito como este, entonces les dice, sea el conjunto, en el enunciado les van a decir, sea el conjunto tal, determina si el sistema formado por el conjunto y la operación definida de tal manera es un grupo abeliano, considerando que se cumple la asociatividad. Entonces, para hacerlos trabajar un poquito menos, ya les dicen en el enunciado, considera que la asociatividad se cumple. De inmediato en el enunciado les dicen, considera que la asociatividad se cumple para que ustedes ya no tengan que verificarlo, entonces solamente habrá que verificar las otras 4. Entonces, les repito, en la cerradura, para que este conjunto sea cerrado, con la operación asterisco, pues todos los elementos resultados de la operación también tienen que pertenecer al conjunto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál operación verificamos? Si no es que tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, háganlo. Yo, maestro, Sí, te escucho. bueno, para que sea más fácil, en dado caso que generando la grabación. conmutatividad, ¿no? Ajá, conmutatividad, muy bien. Entonces, Rodrigo, quisieras ayudarnos diciéndonos cómo tú considerarías que se cumple que se verifica la conmutatividad. Pues puede ser igual que en la... Ajá, puede ser igual que en la pasada, que si Ajá. en los complejos se cumple la conmutatividad y M es un subconjunto de los complejos, entonces también se va a cumplir. Muy bien, sí, puede ser de esa manera y aquí les voy a mostrar otra manera. Pongan mucha atención. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar la diagonal principal o remarcarla. Entonces aquí está mi diagonal principal. Esta es mi diagonal principal. Entonces, cuando nuestro ejercicio sea un conjunto finito y se forme una tablita, para verificar la conmutatividad, simplemente tenemos que verificar que nuestra tablita sea simétrica respecto a la diagonal principal. Entonces, este es simétrico con este, sí. 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 Este es simétrico con este. Este es simétrico con este. Este simétrico con este simétrico con este. Entonces observamos que nuestra tablita es simétrica respecto a la diagonal principal y si eso se cumple, entonces la conmutatividad se cumple. ¿Sí la entendieron, muchachos? Sí, profe. Entonces, ¿Puede repetir una vez más, profe? Ajá, para verificar la conmutatividad en un ejercicio como este, simplemente dibujamos la diagonal principal y verificamos que la tablita sea simétrica respecto a la diagonal principal. O sea, que los elementos que estén por encima de la diagonal principal sean simétricos a los elementos que estén por debajo de la diagonal principal. Mira, este tiene que ser simétrico de este simétrico de este. Como si este fuera un espejo y estos elementos solo se reflejan aquí abajo. Eso es que sea simétrico. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, la conmutatividad se cumple porque la tabla, ¿qué dijimos? Bueno, porque los elementos de la tabla, ¿qué? Son simétricos. Ajá. ¿Respecto a qué? A la diagonal principal. Ajá. Son simétricos
respecto a la diagonal principal. Muy bien. Después, ¿qué sigue? Elemento idéntico. Ajá. Profe, Elemento si idéntico. Sí, uno te de escucho. esos datos es diferente, ya no es conmutativo. ¿Perdón? Si uno solo de esos datos ya Ajá. no es simétrico, ya deja de ser Ajá. conmutativo. Así es, tal cual lo estás diciendo tú. Tal cual, tal cual. Tal cual. Si uno de ellos no es idéntico al subsimétrico, entonces ya no es conmutativo. Y si no es conmutativo, ¿qué puedes concluir? Que no es un grupo abeliano. Que no es un grupo abeliano, exacto, muy bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque ya nos quedan 2 minutos si ustedes tienen otra clase. Ya nada más la próxima vamos a encontrar el idéntico y los elementos inversos. Ahorita lo vamos a plantear ya bien, pero ¿cómo lo interpretan ustedes el idéntico y el inverso?